la Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal, así con el apoyo de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia, continuamos con las tertulias del patrimonio de Arequipa. En esta ocasión vamos a tratar las Navidades de antaño. Nuestro invitado, el historiador Elar Fuentes Pastor, nos va a contar al respecto más detalles con la entrevista con el doctor Mario Rommel. Nuestro entrevistado es historiador, escritor y docente, como promotor cultural, como también columnista en el Líder Correo y articulista en el semanario La Central, así como autor de diferentes estudios históricos y literarios. Doctor Rommel, lo dejo con la conducción del programa. Adelante. Bien, amigos, bienvenidos a las tertulias sobre patrimonio de Arequipa. Nos acompaña en esta oportunidad el historiador arequipeño Elar André Fuentes Pastor, a quien damos la bienvenida para tratar sobre el tema Navidades de antaño, ¿no? Para recordar cómo eran las Navidades de otras épocas y procurar en alguna medida recuperar esa tradición, digamos, de una fiesta cristiana muy alegre, como diría un gran historiador francés, Jacques Ligoff, ¿no? Una de las fiestas cristianas más alegres que tenemos durante el año. Bienvenido, Elar. ¿Qué tal, Mario? Bueno, yo contento de estar en estas tertulias participando con un tema tan significativo y de una evocación singular en nuestra ciudad, y dado el tradicionalismo que nos caracteriza y también el gran arraigo cultural que existe, más aún en un país como el nuestro, creo que es importante dialogar sobre estos temas, conversar un poco de las experiencias, ¿no?, que uno tiene, también en cuanto a los referentes que hemos podido aproximar en torno a las Navidades de antaño, ¿no? Las Navidades tradicionales de nuestra ciudad. Justamente, Elar, hablando de las Navidades de antaño, sería conveniente remontarnos a los orígenes de esta tradición cristiana que, como sabemos, tiene dos hitos fundamentales, ¿no? Por un lado, ¿no?, esto se remonta primero al siglo IV de nuestra era, en que el Papa Julio I establece la fecha de la celebración de la Navidad, el 24 de diciembre, efectivamente, de acuerdo al calendario juliano y no al gregoriano que nos rige, ¿no? Y esto coincidentemente con el solsticio de invierno que ocurre en Europa, ¿no? A diferencia de este lado del mundo, en que el solsticio más bien sería de verano, pero por allá es de invierno, y tal vez ahí está el origen también de estas características que adornan los nacimientos o pesebres, que sería justamente el segundo momento histórico, podríamos decir, correspondiente al siglo XIII, en la que San Francisco de Asís, ¿no?, crea el primer nacimiento, recreando la manera como habría nacido Jesús, ¿no?, en Belén. Entonces, estos dos momentos históricos, el siglo IV y el siglo XIII, son determinantes para el origen de la tradición cristiana. Y luego vamos a ver cómo esto va evolucionando hasta llegar, o involucionando, depende cómo se le vea, ¿no?, hasta llegar a lo que hoy vivimos, que básicamente es una fiesta evidentemente religiosa, pero que va acompañado con otros elementos que se han incorporado, como bien sabe él, a estas tradiciones, y él lo ha estudiado perfectamente en la fiesta del carnaval. No son tradiciones estáticas, sino que por su dinamicidad, van incorporando nuevos elementos, ¿no? En ese sentido, Elar, y hablando de las Navidades de antaño, ¿cuáles son las diferencias entre las Navidades de antaño y las Navidades que hoy vivimos? ¿Qué diferencias podemos encontrar, ¿no? Algunos de esos elementos que la tradición ha dejado en el olvido y ha incorporado nuevos elementos seguramente a tono con los tiempos que vivimos. Bueno, metodológicamente hablando, creo que sería bueno comprender que la Navidad es una tradición global, ¿no? En la medida que
nos remite a diferentes pueblos y diferentes tradiciones. Y parece que todas las tradiciones globales que se dan en el mundo siempre miran a la Edad Media, ¿no? A ese periodo de comillas, tanta oscuridad, pero que va a ser el que siente bases en las costumbres, en la cultura o en la historia cultural del mundo, y así lo han estudiado los grandes metodólogos que luego nos sirven de base teórica para las cuestiones. Entonces, si la Navidad mira más o menos aquellos escenarios, guardan relación con las pautas que se han mencionado en cuanto a la temporalidad y a las periodificaciones, ¿no? Y esos cambios constantes que se dan en torno a lo que ha de significar pagano y cristiano, ¿no? Que es de pronto el quiebre que aparece en ese tránsito de cierre y de fin de la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, la fecha, ¿no? 24, 25 de diciembre, son muy conmemorativas en el sentido de tratar de resignificar algunos escenarios que pudieran ser considerados hacia lo anterior como pagano y hacia lo posterior de alguna manera incorporado a una fiesta cristiana, ¿no? Eso ocurre en muchas celebraciones similares como las del carnaval que mismo he mencionado y que muchos autores han dado en llamar una fiesta luego cristianizada, no cristianizada porque sea cristiana, sino más bien porque eh, pasa a formar parte de un calendario, ¿no? O marca, en este caso los 40 días. La Navidad ha seguido un proceso curioso, un proceso significativo, porque ocupa diferentes regiones, diferentes latitudes, diferentes culturas. Y sobre todo, como tú decías, es ver este solsticio de invierno que está dado por una de las características principales que ocupa las fiestas en Roma, ¿no? Que es, digamos, el tiempo de invierno, ¿no? Y viene a ser parte de no sé, llamar itinerario de fiestas saturnales. Ello siempre ha evocado, en todo caso, las permanencias y los cambios en una tradición. Y cuando tratamos de observar la historia cultural en el mundo, en los países y en las regiones, lo debemos marcar no solo temporalmente, sino también en sus constantes y en sus elementos que son, digamos, cambiantes, ¿no? Cambiantes en el tiempo, y es a lo que estábamos llegando. Pero yo quería hacer ese contexto un poquito de la fecha, ¿no? Las fechas, esto de los solsticios, esto de... Justamente, sí. Elar, justamente hablando de la historia cultural, ¿no? Y habiendo mencionado estos dos momentos claves en la historia de la cristiandad referidos al nacimiento de Jesús, también podemos encontrar otro momento igualmente importante que comprende justamente esta temporalidad en la historia de las Navidades, que sería a fines del siglo XVIII, con la aparición de esta figura de San Nicolás, ¿no es cierto? Así Esta es. figura de San Nicolás en Europa, sobre todo en la parte nórdica germana, bueno, que sería la figura básicamente del famoso, bueno, San Nicolás está, y esto a su vez que nace en Europa se traslada también a los Estados Unidos, con la figura de Santa Claus, Papá Noel, ¿no es cierto? Y eso a su vez va llegando a América Latina, eso ya por supuesto para el siglo XX propiamente, ¿no? Propiamente del siglo XX, si bien es cierto, para Europa tiene una fecha más antigua, sería el fines del siglo XVIII, para América Latina eso acontece a mediados del siglo XX, según todos los testimonios que hemos podido, tanto tú como yo seguramente, y las personas que nos escuchan, recoger, ¿no? Cómo nuestros abuelos, nuestros mayores celebraban las Navidades de antaño, en que la figura central era el niño Jesús, ese era el personaje. Incluso antes se hablaba de los Reyes Magos, ¿no? ¿Cómo es esa? Explícanos, por favor, Elar, digamos, esa cronología, ¿no? De los Reyes Magos, el niño Jesús, y ahora pues la figura de Papá Noel, ¿no es cierto? Que es la figura central hace más de, digamos, 70 años, se ha convertido en la figura central de estas fiestas. La Navidad siempre evoca una cronología bastante amplia, por eso pienso que los momentos también
son diversos, ¿no? Puede ver, claro, algunos momentos muy generales, como se han mencionado en la primera parte, pero siento que cada gesto y cada costumbre dentro marca una propia dinámica, ¿no? Una propia dinámica de la celebración. Solo en el cambio, digamos, de las fechas, digamos, en la incorporación o en la cristianización de estas actividades, estamos observando un panorama, ¿no? Otro es el hecho de que contemos con un retablo o una representación simbólica de este nacimiento que ha mencionado, nos lleva nos trae a la imagen a San Francisco, ¿no? Querido Otra, por Alan, ejemplo, vamos a disculpa que te interrumpa, después de la pausa vamos a continuar conversando sobre este tema, Navidades de antaño. Regresamos. excelente. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Y qué pasó? ¿Y ese color de polito? Los colores no definen un género. Yo soy libre de escoger lo que me pongo. Más o menos cuándo vamos a poder salir otra vez. ¡Hola Pepe! ¿Y ahora qué pasó, Pepe? Es que otra vez tuve problemas con mi enamorada. No sé qué hacer. Ay, Pepe, recién te das cuenta. Mujer que no molesta es hombre. Entonces, ¿ahora qué hago? Ay, Pepe, ponte los pantalones y no estás pisado. ¿Sabías que hay espacios de reflexión para hombres donde podemos aprender a solucionar problemas sin violencia con nuestra pareja, con nuestros hijos e hijas y nosotros mismos? Amigos, continuamos con las tertulias sobre patrimonio de Arequipa, en esta oportunidad tratando el tema de las Navidades de antaño, y nos acompaña el historiador Elar André Fuentes Pastor, con quien estábamos conversando en el bloque anterior sobre la temporalidad, sobre la historia temporal de la Navidad y también la historia cultural que rodea la Navidad, la cronología. Habíamos citado algunas fechas claves como el siglo IV de nuestra era, el siglo XIII y también el siglo XVIII, en que irrumpe la figura de San Nicolás, ¿no? Y figura que a su vez patrono considerado o llamado patrono de los niños, que trasciende en el tiempo y que logra capitalizar, pues, digamos, una presencia importantísima en los Estados Unidos con la figura de Santa Claus y en Europa con los franceses con Papá Noel, ¿no? Y que llega a nosotros a mediados del siglo XX, como lo pueden testimoniar muchas personas que vivían la Navidad de otra manera, por lo menos anterior a la década de 1950, en que era el niño Jesús, ¿no?, el que traía los regalos el mismo día 25 por la mañana o por la noche. Aparecía el niño Jesús, dejaba los regalos y por la mañana los niños despertaban ansiosos de querer saber qué les había traído el niño Jesús después de haber escrito su carta, ¿no? Entonces, Elar, justamente estábamos conversando sobre eso y yo te quería preguntar cómo así estos nuevos elementos que se suman a la tradición han cambiado también han cambiado la visión que se tiene de la Navidad, ¿no? En donde ahora ya no es el niño Jesús el centro, ni tampoco los Reyes Magos, como habría sido más con anterioridad, sino más bien la figura de Papá Noel, ¿no? Este personaje que ha capitalizado, pues, toda la atención de los niños y de los adultos, y que también es un símbolo del capitalismo, ¿no? Del capitalismo, digamos, norteamericano, o de la sociedad de consumo que hoy vivimos, ¿no? Porque ahora, ¿no?, la Navidad está acompañada de otros elementos, como los regalos, por ejemplo, ¿no? Que van al pie del árbol. ¿Esto en qué medida ha influido, por ejemplo, en el trastocamiento y en el sentido de la Navidad, ¿no? Porque la Navidad es sobre todo
se entiende ese paz, ese reencuentro, ¿no? Pero esto parece ser que ha quedado en un segundo lugar y más bien hay un interés, o hay un mayor interés por la, digamos, por la compra y por la sociedad de consumo, por el regalo. Claro, como estábamos observando, cada tiempo nos ha entregado una suerte de legado dentro de las costumbres que identifican a la tradición, ¿no? Hemos observado siglo a siglo, digamos, de una forma general, cómo se han ido incorporando ciertos elementos, ciertos personajes, y no solo es el observar la temporalidad, sino también el espacio, ¿no? La territorialidad en todo caso, porque hay influencias que naturalmente muy singulares, que provienen de Italia, otras son de España, etcétera, etcétera, y que han ido enriqueciendo de esa manera lo que hoy conocemos como Navidad y con todas sus motivaciones y sentidos de celebración, ¿no? Por ejemplo, esta figura de los Reyes Magos, ¿no? De la incorporación o la alusión a los Reyes Magos y los Reyes Magos de Oriente, ¿no? Que han dado en denominar en la historia global, no voy a decir universal, pero sí global, los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que de alguna u otra manera se incorporan más o menos pues hacia el siglo XVI se puede observar propiamente dicha este simbolismo, ¿no? Que van guiados por una estrella hacia el niño y el niño se encuentra evidentemente en un establo en Belén, o la misma incorporación de las piezas que acompañan el pesebre. Por supuesto que en la tradición cristiana, en los documentos bíblicos, en ningún momento, por ejemplo, se habla de una mula al costado o de un burro o un buey o algún otro animalito que esté acompañando este pesebre, ¿no? Pero son figuras o imágenes que se han ido incorporando a lo largo del tiempo, ¿no? Por ahí hay quienes hablan, por ejemplo, de las ideas en los grabados o en la serie de estructuras artísticas que se han dado desde el siglo XVII, XVIII, que han ido incorporando pues una serie de elementos, incluso acompañando, bueno, las categorías que implica el tiempo de Adviento, ¿no? Una suerte de corona de Adviento, etcétera, etcétera, a lo largo del tiempo y que han ido también añadiéndoles un simbolismo. Ese es el simbolismo que permite la constancia de la celebración, porque estamos diciendo que todo se basa, digamos, en la figura de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, ¿no? El tiempo de Adviento, los 4 domingos, de alguna manera que está parte, digamos, de la celebración litúrgica y religiosa, forman ese tiempo de preparación y incluyen unos elementos que hoy en día tal vez los vemos como una decoración o un adorno más de la casa, pero que en el fondo tienen una propia simbología, un propio sentido y una propia representación, como es la corona de Adviento, ¿no? O el mismo tema del arma del nacimiento. Entonces, estas categorías creo que son fundamentales, que no han tergiversado de ninguna manera el sentido de la Navidad. Por el contrario, han buscado sustentarlo, sustentar esta llegada, esta preparación, pero lo importante sería tratar de asignarlo y resignificarlo en, en nuestro preparativo, o sea, no verlo de una manera muy abstracta, ¿no? Tratar de encontrar el sentido que gire en torno a la presencia del niño Dios, de Jesucristo, ¿no? De su nacimiento y también de la unidad familiar que conforma José, María, y por supuesto el niño Jesús. Los pastores también están como una representación, por ejemplo, del sentido del campo, ¿no? De la humildad. Y eso es lo curioso, porque uno ve en la historia global que más o menos en el siglo XVIII hay una connotación, bueno, algunos autores anotan eso, ¿no? Hacia el siglo XVIII hay una connotación de mayor pompa litúrgica que antes, ¿no? Antes es una Navidad con un carácter muy humilde, muy rural, muy sencillo. Y después del siglo XVIII, ese es otro hito, por ejemplo, ¿no? Después del siglo XVIII se empieza a celebrarse con luces, con decorativos en los templos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son situaciones que van cambiando, pero
que al margen de los cambios que puedan admitir, porque toda tradición es dinámica, merecen, por supuesto, encontrar un sentido real, y ese sentido y esa permanencia vendría a ser el nacimiento del niño Jesús. Entonces, creo que mientras miremos ese aspecto, mientras miremos ese entorno, ningún personaje que se añada adelante, incluyendo el árbol de Navidad o el mismo gesto de San Nicolás convertido en Papá Noel, puede trastocar la idea central, ¿no? Porque la idea central creo que es la permanencia que permite precisamente vincular todos los elementos de celebración y de festejo que incluye la Navidad. Son muchísimos, ¿no? Son muchísimos, desde la gastronomía hasta el tema, digamos, del pesebre o del armar un nacimiento. En Arequipa podemos hablar de costumbres muy, muy claras. Por ejemplo, el nacimiento que visitamos anualmente de la policía, ¿no? Y que es un nacimiento muy singular, muy significativo y que ya ha pasado a formar parte de la gente, enriqueciendo la tradición de la Navidad. Así sucesivamente en cada región se va. Entonces la Navidad es producto, en pocas palabras, es producto de los tiempos, de las generaciones, de cada generación que nos ha ido dejando o añadiendo una característica más a esta Navidad, y además de las regiones y provincias del mundo, ¿no? Que nos traen sus personajes, que nos traen, digamos, sus símbolos, que nos traen sus elementos, que nos traen sus colores, sus tintes, efectivamente, Elar, sí, disculpa. Justamente muy, muy interesante toda la explicación que nos venías dando. Como sabemos, pues esta tradición llega a nosotros a través del proceso de conquista, ¿no? Y en la época colonial, ¿no? ¿Cuáles eran cómo se celebraba la Navidad? ¿Nos podrías tú resumir cómo se celebraba la Navidad en ese periodo, por favor? Se puede desprender a través de los documentos que era una Navidad un poco austera, ¿no? Un poco sencilla, tal vez siguiendo el panorama o el contexto internacional hacia el siglo XVIII es que hacen el nuestro, digamos, observando las temporalidades hacia mediados del siglo XVIII, empiezan las mayores pompas, ¿no? Pero pienso que desprendiéndolo de los documentos de aquella época, de aquel periodo, eran navidades bastante humildes. Y esos rezagos continuaron latentes incluso en algunas familias hacia el siglo XX. Decimos que era humilde en el sentido de que había mayor cuidado o mayor observación hacia las personas que tenían mayores limitaciones, la pobreza de aquel tiempo, y por eso las celebraciones eran bastante, digamos, limitadas. Querido Elar, vamos a hacer una pausa y luego regresamos para continuar con esta tertulia. Gracias. Cuando me toca de tarde, tengo la facilidad de estudiar de mañana, porque mis horarios son de mañana. Yo dependía de mi abuelo. Lamentablemente él falleció y fue una etapa dura en ese momento. Me quedé sola con mi abuela. Tuve que salir a buscar trabajo y no encontraba. Mi nieta me dijo, hay una convocatoria, mami, es que iré a trabajar. Y bueno, se presentó sus papeles de una de otra manera y ya pues, y lo agradezco bastante a la Municipalidad de Arequipa, que es muy humano, que a todos los que estamos en estos momentos nos está dando prácticamente un trabajito para solventar este alimento, esta pobreza que estamos pasando. De antaño nos acompaña Elar André Fuentes Pastor. Estábamos viendo en el bloque anterior justamente esta línea de tiempo y cómo era las navidades de antaño, en la época colonial, por ejemplo, que Elar Fuentes nos mencionaba que eran bastante austeras, ¿no?
Por otro lado, Gabriel García Márquez, el gran escritor Nobel de Literatura, hablaba de una cultura de contrabando que llega a América Latina a raíz de esta influencia poderosa de Norteamérica y esos símbolos como la figura de Santa Claus, que a la fecha tienen una presencia protagónica en las fiestas de Navidad. Pero yendo a lo nuestro, la historiadora también, Marcela Cornejo Díaz, en un trabajo muy interesante titulado Pequeño Gran Teatro del Mundo, ¿no?, nos hablaba de las Navidades de Arequipa en particular y proponía todavía como temas de investigación, por ejemplo, conocer cómo serían las Navidades en las provincias de la región Arequipa, ¿no? Poder conocer las variedades, las variantes que habría, por ejemplo, en las celebraciones de Navidad en las provincias de la región Arequipa. Y en lo particular, para el caso de Arequipa, por ejemplo, proponía algunos aspectos importantes de saber, como sería el proceso de montaje y desmontaje del nacimiento, ¿no? Desde la víspera del 24-25 de diciembre hasta los Reyes Magos, ¿no?, que sería ya el desmontaje propiamente del nacimiento, las tecnologías y materiales utilizados, producción de pesebres, imaginería de yeso, miniaturas, es decir, cómo está compuesto, qué se usaba. Por ejemplo, yo recuerdo que haber visto figuritas de caucho que adornaban el pesebre, ¿no? Y las ensaladas, perdón, los alimentos, la liturgia, la música, en fin, varios elementos que forman parte de la fiesta de Navidad. ¿Cuáles serían, por ejemplo, en tus investigaciones y recuerdos también, porque mucho de lo que decimos forma parte de nuestra memoria, ¿no?, de los últimos años? ¿Qué elementos, por ejemplo, se utilizaban para armar el nacimiento, ¿no?, la víspera de Navidad? Es muy probable que en la época colonial haya existido más la costumbre de conservar en los hogares, sobre todo en los hogares principales de la ciudad, una serie de urnas, ¿no? Serían muy parecidos a los retablos. El Perú se caracteriza, por ejemplo, por los retablos ayacuchanos, que remiten los retablos ayacuchanos características particulares. Entonces, en la época colonial ha existido el tema de las urnas. Como en el monasterio de Santa Teresa, ¿no es cierto?, que hay ahí en exhibición un retablo, que es el más antiguo, me parece, de la ciudad. Así es, pudiera ser, ¿no? Pudiera uno observar, porque propiamente no he encontrado yo en un documento que se diga que en efecto es de esa manera, ¿no? Pero si uno observa las temporalidades, observa todo lo que hemos estado conversando, las influencias europeas en esta tradición, vamos a encontrar pues la idea de tener un nacimiento fijo, ¿no? Que podría decir la urna es un nacimiento fijo. Y solo cubrían al niño hasta la fecha que corresponde, 24 o 25, en ese tránsito de la medianoche, para poder descubrir lo que es lo que nos han heredado a las siguientes generaciones. Ahora, estas urnas venían con los muñequitos ya establecidos, y una suerte de gradería, son características de una gradería en ascenso hacia la figura de Jesucristo, acompañado por supuesto por José y por María. Y ahí también uno puede observar las bombillas, ¿no? Eso ya hacia el siglo XX, porque muchas familias hasta el siglo XIX, XX, han continuado con este tipo de estructura. Ahora, luego sobreviene, y también eso, por eso digo que tiene que ver con la familia, tiene que ver con el historial de tradiciones que tiene la familia, porque en familia van añadiéndose cosas, restándose otras, ¿no? Hay que ser, digamos, tener esa apertura. En otras familias se arma pues el nacimiento, se supone dentro, o debe ser dentro, este tiempo de Adviento, ¿no? Estos 4 domingos que preceden a la fecha central de celebración. Entonces, las familias, con una suerte de interacción y de compartir, van integrándose, armando el nacimiento. Ahora, en cuanto a tradiciones, digamos, en el otro plano de las reuniones, eran fiestas muy familiares, ¿no? Esa es la evocación que tiene.
Y a veces fiestas familiares en la unidad tradicional, que es el papá, los hijos, o también fiestas familiares que incluyen la presencia pues, de los abuelos, de toda la familia, y con un itinerario específico, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, antes era el compartir del pescado o la forma, o la tradicional, la carne frita, ¿no? La carne frita que le llaman churrasco, ¿verdad? Creo que algunas picanterías todavía lo siguen preparando. Y después observamos la presencia del pavo, aunque, digamos, en una contemporaneidad, el pavo ya haya estado, para algunos historiadores, presente en algunas otras regiones del país, pero en Arequipa principalmente. Las ensaladas también, las ensaladas. Y eso es lo curioso, yo estaba haciendo una encuesta sobre el tema de las ensaladas, por ejemplo, y llego a la conclusión de que cada familia prepara ensaladas totalmente diferentes. Yo conozco las tradicionales, porque mi abuela las preparaba y se entiende que también mi bisabuela, que eran pues la de zanahoria, la ensalada rusa, que es con la beterraga o la beterraga, la ensalada de lixa, claro, con la papa, la de payar, la de payar también que es tradicional, la de palta, ¿no? No sé si se había mencionado la de palta, ¿no? Y hay otras familias que usan más bien el fideo para preparar las ensaladas también. Y no sé si eso sea muy contemporáneo, pero por ahí las recetas van de familia en familia con la manzana. Pero también, Elar, proponiendo como una fecha, digamos, una fecha referente, mediados del siglo XX, antes de la década del 50, como tú mencionabas, trayendo a través la tradición colonial, era bastante austero la celebración de la Nochebuena, ¿no es cierto? Entonces, había bizcocho, había chocolate, pero luego de la década del 50, a partir de esta denominada cultura de contrabando, como diría Gabriel García Márquez, se introducen elementos que están más asociados, por ejemplo, al consumo, ¿no? A un mayor consumo, como sería, por ejemplo, tener el panetón, el champán, ¿no es cierto? Y también el propio pavo y otros elementos más que hacen de la mesa, pues, una mesa más pródiga, mucho más rica, ¿no? A la hora de servirse la Nochebuena. Que esos nuevos elementos, por ejemplo, ¿en qué medida ahora han cambiado, ¿no? la imagen que se tenía de la Navidad de antaño? Es un cambio constante en cuanto al tema de lo que acompaña en la Nochebuena, porque no necesariamente era, por ejemplo, chocolate. Don Carlos Meneses contaba que en las Navidades de su casa la celebración era humilde, por eso digo que hay rezagos de aquellas Navidades que se han podido pasar de generación en generación antiguamente. Y era a tal punto de humilde que en ocasiones celebraban también con un tecito y con el pan, acompañado de pan, por ejemplo. Ahora, esto de los regalos, no existían los árboles navideños, sino existía la tradición, obedecía a colocar los regalos al pie de la cama, de repente, al costado de los zapatos, ¿no? Esta es otra característica similar. Las personas tal vez que tienen ahora 90, 80 años pueden recordar de manera muy clara, ¿no? Claro, los niños escribían una carta y dejaban sus zapatitos al pie de la cama, esperando amanecer el día 25 para encontrar los regalos al pie de la cama, ¿no? Entonces, esta cultura de contrabando, como diría Gabriel García Márquez, introduce pues el regalo ya la misma noche de Navidad y al pie ya no de la cama, sino al pie del árbol, ¿no? Que el árbol también es simbólico. Así es. El árbol pues tiene su propia connotación, aunque, por ejemplo, en Europa es muy tradicional, muy antiguo. En Europa es muy antiguo, y si no me equivoco, el árbol debe tener raíces alemanas, así como de repente el panetón tiene raíces italianas, ¿no? Y con la presencia de alemanes, de italianos, hemos podido tal vez tener representaciones muy singulares. Claro que no tenían ese arraigo, digamos, para poderlas generalizar en toda la sociedad, sino es hasta el siglo XX, en los que yo he encontrado, a eso iba, en el diario Noticias de Arequipa, he encontrado una serie de dibujos del árbol de Navidad, ¿no? El árbol que ahora, pues, lo tenemos de una pieza, se puede decir, completa, pero en aquella época venía con
una suerte de macetero, ¿no? El árbol estaba en un macetero. Claro, Esos debimos era primero. un árbol de pino, en realidad era un árbol de pino. Ahora existen, bueno, ahora árboles son ya de material sintético, pero otrora eran árboles de pino, ¿no es cierto? Y ahí se colgaban las bolitas que representan la manzana de Adán y Eva, en fin, representa el pecado, y al lado del pesebre viene a ser una especie de reconciliación con digamos, con lo santo, lo sagrado. Bueno, para terminar, querido Elar, también habría que recordar, por ejemplo, los villancicos, ¿no es cierto?, que son importantes en la Navidad. El adorar al niño porque esto es una permanencia. Por ejemplo, a lo largo del tiempo los niños acuden a las casas vecinas para poder cantarle al niño Jesús, normalmente acompañados de instrumentos de factura artesanal, ¿no? De repente improvisando, en vez de baquetas, una suerte de palos, ¿no? Uno puede encontrar las mismas sonajas que tenían una evocación especial. Justo yo estaba aquí observando un texto que recrea un poquito esto de las Navidades, que ojalá lo pudieran encontrar los oyentes, ¿no? Carlos Escudero Ramos ha publicado un texto titulado Vivencias, y aquí se encuentran catalogadas las tradiciones de Arequipa, y aquí él habla de sus recuerdos. No estamos hablando de un personaje nacido en los años 20, 30, y ahí nos habla de cómo elaboraban a veces Bien, querido, creo que le llamaban a las sí, etcétera, ¿no? Tenemos que terminar esta interesantísima tertulia, así como tú has mencionado ese libro de padre Carlos Escudero Ramos, ¿no? También me gustaría mostrar este libro de cuentos de Navidad, y este otro, Una Navidad Memorable, que reúne textos igualmente interesantes para las personas que estén interesadas en conocer más sobre la Navidad, los villancicos, los adoradores de los niños, que es una tradición que también se está perdiendo, los adoradores de los niños que iban a las casas, pues, a cantarle al niño Dios luego de su nacimiento. Ha sido un gusto tenerte en esta tertulia, Elar André Fuentes Pastor. Aprovechamos para desearte una feliz Navidad y un mejor año nuevo 2021, al igual que a todas las personas que nos siguen todas las semanas. Muchísimas gracias por su atención, por acompañarnos semana a semana, y bueno, será hasta una nueva oportunidad con las tertulias sobre patrimonio de Arequipa. Gracias, Elar. Muchísimas gracias, y bueno, solo felicitarlos y también enviarles un enorme abrazo a toda la audiencia, que sigamos encontrando en nuestras raíces familiares los recuerdos de esas Navidades de antaño, ¿no? Preguntémosles al abuelo, al papá, a la mamá, qué hacían en la Navidad, y sigamos pues compartiendo en esta Nochebuena con toda la expectativa, y que todo gire en el sentido del niño Dios. Nos concentremos en ello, porque creo que es el elemento unificador. Un abrazo a todos, un fuerte abrazo y una feliz Navidad. Gracias.